Hola, buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Bueno, uno que haya saludado, che. Qué mala onda que tiene. Buenas noches, profe. Hola, profe. Ahora, bien. Buena, Buenas. profe. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien, chicos? Bien, bien. Bueno, vamos a seguir redondeando un poco lo de cojinetes para poder después ver. Importante, lo abrieron al catálogo que envió este, nuestro compañero. Está muy bueno. Después lo vamos a conversar un poco de él. A ver. Matías. Bueno, hasta que me vaya acordando. Matías. Interesante el catálogo. Así que bueno. Ahora después lo vamos a ver. Bueno, nos faltaban 2 puntos más y con esto vamos a cerrar esta parte estadística para luego, ya en las próximas clases, vamos a ver un poco puntualmente directamente a la selección de los cojinetes, ¿sí? Simplemente, bueno, esto lo tenemos que ver porque es parte de una selección y ustedes como ingenieros, futuros ingenieros, lo deben manejar porque a la hora de seleccionar, como decíamos ayer, es muy importante poder seleccionar un buen elemento, ¿sí? Bien. Recording in progress. Vamos de vuelta acá. Así. Bueno, lo que sí, el que quiera ahondar un poco más sobre el tema de la distribución de Weibull, en el libro que le subí, creo que en la página 900, bueno, después acá lo va a referenciar, hay un apartado donde explica en forma estadística, por esto que son estas ecuaciones, son ecuaciones estadísticas, y bueno, nosotros no nos vamos a poner a analizarla como por ahí vemos o desarrollamos puntualmente de dónde viene la ecuación y demás cosas. Bueno, estas son ecuaciones estadísticas, así que bueno, en este caso, y después lo voy a trasladar al catálogo, y ahí en el catálogo ya van a ver que hay una sección donde habla fundamentalmente para definir la vida útil del fabricante, del cojinete, que eso nos va a dar el fabricante. Entonces nosotros cuando diseñamos, o sea, lo que deseamos va a estar cerca de lo que el fabricante. Entonces es cuánto estamos cerca de lo que nosotros queremos, deseamos. Por eso que aparece la palabra deseo. Bueno, volviendo un poco a lo de ayer, retomando, y tenemos ahora lo que es la supervivencia del cojinete, confiabilidad contra la vida, o sea, es una relación, y esto decimos que siempre consideramos a carga constante, ¿no es cierto? En el cual la distribución
digamos, de la vida del elemento, en este caso el cojinete, está sesgada a la derecha. Y ahora vamos a ver un gráfico, pero lo vamos a ver rápidamente. Bueno, es un gráfico que habla de la distribución de esta de Weibull, estadísticamente, en el cual nosotros va a haber una zona donde vamos a poder ajustar estos valores. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con los valores, acuérdense, que nos va a decir el fabricante, ¿sí? Que son de catálogo, y después lo que nosotros deseamos. Pero siempre dijimos de lo que deseamos en función de, de la aplicación o en qué máquina va a estar trabajando este rodamiento, este cojinete, ¿sí? Bien, entonces, dijimos que en esta distribución, en esta curva, en este gráfico que vamos a ver, va a estar la longitud normal, logaritmo normal que se dice, y la distribución de Weyl. Esto que cuando decimos de la distribución es porque estadísticamente es lo más común que se utiliza para definir estos tiempos, ¿no es cierto? Pero hay muchos otros gráficas estadísticos que uno puede utilizar, pero el que más ya lo han tomado con todos los fabricantes, todos los que diseñan, bueno, como algo aplicable para definir el tiempo y el de uso de un cojinete, ¿sí? Entonces, las cantidades variantes de esto lo vamos a dar mediante una ecuación. Siempre acuérdense que la medida de vida va a estar definido por la relación L sobre L10, que es la confiabilidad, cómo se puede expresar. O sea, que X, en este caso, va a ser L sobre L10. Bueno, esta es una ecuación de confiabilidad. Insisto, esta ecuación, después ustedes lo pueden revisar en estadística, que hay un apartado en el libro, ¿sí? Al último. Al que le interese, ¿no? Esa confiabilidad va a estar dada por esta expresión, pero dentro de esa expresión están los valores de X, que son variantes adimensional de la media de la vida, o sea, un valor que me va a definir la media de la vida. En este caso, que va a ser L sobre L10, que me define, que habíamos definido nosotros como la vida media, ¿sí? Después va a tener que está el valor X0, que también pasa a ser un valor adimensional, pero el valor garantizado o mínimo de la variante. Es el valor mínimo que puede adoptar esa variante, ¿sí? Después tenemos un parante característico que corresponde a un valor. Este es un valor del percentil. ¿Te acuerdan que le expliqué ayer de la variable? Que era en función de si nosotros tenemos una cantidad de muestras, ¿no es cierto? Y de esa muestra analizamos el comportamiento de un porcentaje, bueno, y el menor valor, ese menor valor de porcentaje le llamamos percentil, ¿sí? Eso, insisto, es una palabra también en la estadística. Bien, de la variable. Y el B es un parámetro de la forma que controla el sesgo, o sea, algo que va a darme una dimensión de esta distribución, ¿sí? Entonces, como hay tres parámetros que se distribuyen, ¿no es cierto? Lo que sí es, por eso que aplican este método, tiene una capacidad para conformar una serie de datos. O sea que manejando esos parámetros yo puedo conformar una serie de datos. Entonces, esta ecuación la podemos escribir también de esta forma, rápidamente. ¿Se acuerdan que decíamos que la carga iba a estar dado también por 1 menos la confiabilidad? Entonces, lo que hacemos es despejar. En vez de poner R, pongo, perdón, reemplazo por esta ecuación y llego a esta, ¿sí? Bien.
nosotros, es importante que no... Bueno, ahora bien, ahora vamos a definir lo que es la relación carga, vida, confiabilidad. Ahora todo junto, la carga, la vida y la confiabilidad. ¿Qué pasa? Esto sí realmente, como dice acá, es un problema del diseñador. Porque decimos que en este caso la carga deseada no es la carga de ensayo, la carga de catálogo, lo que me dice el fabricante, eso habíamos dicho anteriormente. Yo deseo que este rodamiento, este cojinete, se comporte de esta manera. Es un deseo, es lo que el diseñador dice. Pero nos tenemos que remitir, porque acuérdense que el diseñador no va a fabricar el elemento ese, el elemento mecánico, ¿sí? El diseñador después va a ir a buscar, porque ya está fabricado, ¿bien? Entonces, es un problema. Esto es un problema para el diseñador, porque él que va a tener que seleccionar y elegir. Entonces dice que la carga deseada no es la carga de ensayo o la carga de catálogo del fabricante. La velocidad deseada tampoco es diferente a la velocidad de ensayo del proveedor. ¿Se acuerda que vimos en la clase de ayer qué velocidad adoptaba como prueba? Y, por supuesto, la expectativa de confiabilidad es mucho mayor que 0,9, que es lo que directamente el catálogo te dice que es un valor 0,9. Bueno, lo que desea el diseñador va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces, acá hay acá hay un gráfico en el cual, por ejemplo, tenemos en el cual tenemos distribuido de esta forma, en donde tenemos la carga, el logaritmo de la carga, ¿sí? Y acá sería el valor de confiabilidad que voy a tener yo del elemento, ¿sí? En el cual lo que yo voy a adoptar ahora fundamentalmente va a ser definir el punto D, que es el deseado, ¿sí? Está en función de una carga deseada y un tiempo de duración, de durabilidad deseada, ¿no es cierto? Con respecto a lo que me dice el fabricante. El fabricante me dice que en la línea de clasificación el punto A es con respecto al catálogo, que es con una carga 10, o sea, una carga que define el fabricante, y me da una confiabilidad que me dice el fabricante. Bueno, yo tengo que definir entre estos valores, entre B y D, mi valor de confiabilidad, ¿sí? Por esto, un poco de lo que está diciendo acá es un poco de estadística en función de la cantidad de ensayos que hizo el fabricante. Entonces, yo lo que tengo que hacer mediante esta ecuación, definir esos valores, ¿no es cierto? O sea que el punto D es el punto en el contorno de confiabilidad, ¿sí? Como dice acá, deseada, y presenta la vida del diseño XD. Eso, esto es una vida de diseño. Para la carga FD, lo que decíamos recién, esto es lo que nosotros decíamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto es lo que me dice el fabricante. Está ahí claro. Entonces, lo que hace acá, hace un plantea una ecuación, tampoco nos vamos a detener en la ecuación, y lo que sí son las conclusiones que va tomando, que va definiendo. Se observa que FB y CD, y se incluye un factor de aplicación AF con la carga de diseño. Bueno, todo esto me lo está diciendo ya el fabricante. El factor de aplicación sirve como un factor de seguridad para aumentar la carga de diseño a fin de tener en cuenta la sobrecarga. Eso el diseñador lo tiene presente. Lo que sí tiene que ver él,
que el cojinete que me ofrece el fabricante esté cubierto de esos valores. ¿Sí? Atención ahí. Bien, luego vamos a analizar estos factores de aplicación de cargas comunes a varios tipos de situaciones. Entonces, bueno, acá simplifica la ecuación y, en definitiva, estas ecuaciones me dicen que yo las puedo utilizar para convertir de una situación de diseño con una carga, una vida y una confiabilidad deseada a una carga nominal de catálogo. No sé, lo que hay que tener siempre presente es eso, acuérdense, el diseñador, que el que diseña, desea algo para su diseño. Grábense bien eso. Pero cuando va el fabricante ya hizo una gama de cojinetes y lo que tiene que hacer el diseñador es tratar de que sus deseos entren ahí. ¿Se entienden eso? ¿Se entiende, chicos? Profe, se entiende. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, no nos compliquemos. Esta ecuación les muestro que aparece, no es que hay que saberla, sino que lo vamos a tener en cuenta después. Bueno, y acá hay un ejemplo que después ustedes lo revisen, está en el libro, que habla que la carga de diseño en un cojinete de bola es de 413 libras de fuerza. Y se considera apropiado un factor de aplicación de 1,2, te da la velocidad del eje o árbol de 300 RPM y la vida de 30, con una confiabilidad 0,99, que es la notación del catálogo. Perdón, ¿cuál es la notación del catálogo CDE que se debe buscar o exceder? O sea, para que cumplan estas condiciones. Entonces, dice, cuando se investigue por un cojinete de ranura profunda en un catálogo de fabricante basado en una vida nominal, 10 a la sexta, acuérdense que es lo que dicen los catálogos, son revoluciones, y los parámetros Weibull estos son los valores que me va a dar el catálogo. ¿Sí? Bien. Entonces, yo voy a hallar los valores, en este caso, de esas variantes, y los voy a definir, y de este modo la vida del diseño es 540 veces la vida de L10, en el caso de un cojinete de bola, A igual a 3, entonces la ecuación 1,7, la que teníamos dentro, me va a dar estos valores. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a tener es un poco cubierto con las expectativas de mi cojinete. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que hay una clasificación, pero eso vamos a entrar directamente al catálogo. Espérense, chicos. Empuje. Bueno, acá lo que, después yo quería hablar cuando entremos voy a mostrar el catálogo que nos envió Matías. Cuando nosotros generamos una clasificación básica, digamos, de carga de catálogo, ¿qué es lo que se identifica? Corresponde a una carga, acuérdense que ya dijimos, radial constante, con una vida deseada y una velocidad también deseada. ¿Qué hace? En este caso, los ejes o árboles en general tienen dos cojinetes, ¿no es cierto? Y que a menudo pueden ser diferentes. Entonces, nosotros, para hablar de confiabilidad, tenemos que relacionarlo con la confiabilidad individual de los cojinetes. O sea, en un cojinete, si dice que son diferentes, la confiabilidad también puede ser diferente. Pero sí, el valor de R tendría que ser RA por RB. Entonces, ahí que nosotros tenemos que hacer un análisis para en función de la falla, para definir cuál
qué falla va a tener o si la falla de uno me va a provocar alguna anormalidad en el sistema. Entonces, estas son las cuestiones que nosotros decimos que hacemos una clasificación básica de carga de catálogo, ¿sí? Ahora después vamos a ver el catálogo y vamos a fijarnos cómo lo presenta el catálogo. Y esto es importante poder interpretarlo cuando yo lo estoy diseñando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Directamente, nosotros lo que hacemos es primero decir que son iguales, RA y RB, que es igual a la raíz cuadrada de la confiabilidad, que es como un objetivo, algo deseado, y si el cojinete fuera un par, la meta de confiabilidad sería 0,99 o 0,095. La propiedad de confiabilidad de los cojinetes seleccionados es discreta. O sea, lo que tenemos que hacer es que si obtenemos un valor, lo redondeamos arriba, eso es un poco hablando de la confiabilidad, ¿no es cierto? Lo que sí tenemos que tener presente siempre es cuando comparamos y son distintos los cojinetes, acuérdense que el comportamiento, si son distintos es por algo. Si están trabajando en un mismo eje, pero son distintos, es porque el comportamiento de ese eje también va a ser distinto. Entonces eso es lo que tenemos que ver, que no vaya a tener problema uno porque me va a parar el sistema. Entonces el análisis tiene que estar bien cuando son distintos los cojinetes, ¿sí? Diferentes que fueran iguales, analizo uno y nada más, ¿sí? No hay nada conmigo. Bueno, cuando hablamos de cargas combinadas, hablamos de cargas radiales y de empuje. Acuérdense que nosotros tenemos las cargas nuestras, son puramente radial y de empuje. Lo que pasa es que se pueden combinar esas cargas radiales y empuje como las cargas de empuje axial y radial, ¿sí? O como la carga radial equivalente que ocasiona el mismo daño que las cargas de empuje. Entonces, lo que hace una combinación. Lo que se define es un factor de rotación, B, de modo que B es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando gira el anillo interior y B igual a 1,2 cuando el que gira es el anillo exterior, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos ahora es formar dos grupos y esos dos grupos hablan de las cargas en el cual que son adimensionales y los puedo graficar. Y a ver, tengo el gráfico, fíjense. No tengo el gráfico. Esperen que acá no lo tengo. Así le puedo mostrar. Esperen un segundo. Acá. Están viendo esto, ¿no? Sí, profe, se ve. Bien. Bien. Entonces, dijimos que, no sé, bueno, esta sería la gráfica que yo voy a definir, ¿no es cierto? Relación al grupo dimensional, que uno es el FE sobre BFR, que es el radial, y los segmentos de línea recta que representan los datos. Esos son, estos puntos son los datos que se van obteniendo, ¿no es cierto?, en función del gráfico. Pero las ecuaciones que figuran, ¿no es cierto?,
en las abscisas lo que hace, cuando vimos ahí fue la intersección, pero ahora lo vamos a volver a ver. Hablamos de esta relación que se expresa entonces entre la carga, ¿no es cierto? Y el factor de rotación, que es B, en este caso, por la carga radial, dice que es igual a 1. Pero cuando esa relación es menor o igual a E, en este caso, lo que estamos haciendo, que es es donde cuando se produce la intersección de estas dos líneas, decimos que, acá lo vamos a ver, ¿no es cierto? Podemos estar representados, ¿no es cierto? Pueden estar representados por esta gráfica y en el cual nosotros podemos considerar que es una adaptación, o sea, una carga combinada, o sea que cumple o el comportamiento va a ser óptimo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando esto se produce, que cuando esta relación es mayor, y bueno, ahí la ecuación va a ser una sola ecuación en la cual voy a tener que definir ese valor de E y también voy a definir el valor de I, pero voy a utilizar tablas que me van a definir estos valores. Por eso el fabricante me va a decir, y ahí utilizo estas tablas. Acuérdense que nada vamos a inventar nosotros, y me va a dar por relación. Entonces, cuando tengo una determinada relación, el valor de E, el valor de X, el valor de Y1, X2, Y2, ¿no es cierto? Cuando es menor o igual a E, es cuando es mayor a E. Entonces, estos son los factores. Acuérdense que estos son factores de carga radial equivalente para un cojinete de bola. O sea, ¿por qué? Porque tenemos carga, acuérdense que son radial y de empuje. Entonces, yo voy a tener una carga equivalente y ese carga equivalente va a poder conformar el cojinete yo deseado, ¿sí? Y entonces, en razón de que los cojinetes rodillos rectos o cilíndricos no toman carga axial o poca, el factor I siempre es cero. Entonces ahí te considera que ese factor es cero, porque en esos tipos de cojinetes ellos no consideran las cargas, la de empuje, simplemente carga radial nada más. ¿Sí? Bien. Bueno, cada fabricante de máquinas, de equipos que utilice esos rodamientos, establece estas dimensiones límites que son estandarizadas para ellos. Acuérdense que el AMBA, si acuerdo que le había dicho, que es una fábrica de calderas, ¿no es cierto? En el cual para ello definen los diámetros del cojinete, el diámetro exterior de E, el ancho y los radios de entalle en los hombros de los ejes, bueno, cuando estuvimos viendo ayer, y del alojamiento. Y entonces, él te dimensiona directamente o te exige ese tipo de dimensión para este comportamiento. En este caso, para factores de carga axial. Por ejemplo, en esta figura, esto te lo está diciendo, ¿ves? Las características, bueno, para un diámetro exterior de 10 milímetros te dice cuáles serían las dimensiones, ¿no es cierto? Diámetro exterior, diámetro interior, el ancho, radio del entalle, diámetro del hombro, es lo que vimos después. Y la clasificación de carga, ranura profunda y contacto angular. Entonces te lo va definiendo directamente. Bueno, ve, acá hay también es un plan básico de AMBA. Acuérdense que AMBA es una fábrica, una industria
muy grande que se dedican al diseño de caldera y construcción de caldera, perdón, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen su estándar en lo que se refiere al dimensionamiento. Entonces, lo que hace esto es que te dice que para ayudar al diseñador a seleccionar cojinetes, la mayoría de estos manuales contienen datos sobre la vida de los cojinetes para muchas clases de maquinaria. ¿Eh? Y acá como son las dimensiones, ¿eh? La serie de dimensiones, ahí como directamente los mismos los factores de seguridad que se deben emplear, las cargas equivalentes, que seleccionar el cojinete. Bueno, todos esos datos te los va dando el fabricante. Fíjense, la clasificación de carga estática también está dado por tabla de catálogo de cojinete, donde provienen estas ecuaciones. Habla de clasificación de carga estática de cojinete. Habla de número de bola, número de rodillos, diámetro de la bola, diámetro de los rodillos, longitud de línea, o sea, todo esto está tabulado. Ahí es una tabla de alguna clasificación de rodillos cilíndricos. ¿Sí? Acá tenemos otra clasificación. Y acá, por ejemplo, te dice los tipos de aplicación, en donde ellos te recomiendan, siempre hablando de la vida del cojinete, para varias clases de máquinas. Y fíjense, hablamos de instrumentos y aparatos de uso poco frecuente, te dice la vida, motores de aeronave, máquinas de operación corta o intermitente, donde la interrupción del servicio resulta poco importante, máquinas de servicio intermitente, donde una operación confiable es de gran importancia. O sea, está evaluado eso, porque no todas las máquinas van a tener su comportamiento o su exigencia. Esto quiere decir que todas van a ser diferentes. Máquina para servicios de 8 horas, que no siempre se usan completamente. Máquina para servicios de 8 horas que se usan plenamente. Máquina para servicio continuo las 24 horas. ¿Sí? Máquina de servicio continuo 24 horas, donde la confiabilidad es de suma importancia. Entonces, va cambiando y van definiendo todo eso. Engranajes de precisión. Cuando trabajamos con engranajes, el factor de carga va a ser de este valor. Engranajes comerciales, aplicación con sello deficiente en los cojinetes, maquinaria sin impacto, maquinaria con impacto ligero. Bueno, siempre habla va a definir el factor de carga. Bueno, acá hay un ejemplo. Donde te dice que un cojinete de bola de contacto angular, SKF 6210, se somete a una carga axial de 400 y una carga radial de 500, aplicada con el anillo exterior estacionario, y la clasificación básica de carga estática es de 4500 y la clasificación básica de carga es de 7900. Entonces lo que te dice es calcular la vida, ¿no es cierto? L10 a una velocidad de 720 RPM. Entonces, de acuerdo a las ecuaciones que hemos visto, se obtiene. Y donde te dice que interpolando, acá hay que hacer una interpolación, es de acuerdo a la tabla, y se obtiene estos valores, en donde es de 0,285. Entonces, con esos valores, te vas a la ecuación y acá te está diciendo que te va un valor de 16.150 horas. ¿Eh? Y lo que él te estaba pidiendo, calcular la vida de él a esa RPM. ¿Sí? Estas son ecuaciones que van a definir. Ahora sí, vamos a tomarnos, vamos a ir. ¿Dónde que lo tengo que estar?
El martes que viene no hay clase, ¿no? Que es 21, Día del Estudiante. El día del estudiante sí en el clase. No Y hay. el lunes tengo entendido de que no va a haber campus. Ah, tenés razón. Los de TIC van a bajar el campus por actualización o algo así. Sí, sí, porque hay que hacerle un... Sí, sí, tienes razón. No vamos para Chile, fin de largo. Pero si todavía no se puede pasar, ¿o sí? ¿Se puede Nada, pasar? era chiste, profe, no tengo idea, pero no vamos a ir nada. ¿Ah? Con todo lo que tenemos que hacer, no vamos a ir a Chile. Bueno, pero si ya, acuérdense, son 2 años, ¿no? Que ya le queda. Menos, este y el año que viene, ¿no? No, no hay que quejarse también. Bueno, sí, no, no, no tan bien, pero lo bueno sería estar en la facultad, ¿no? Sí, no puedo abrir. ¿Por qué no puedo abrir el catálogo que me envió Matías? ¿Por qué será ustedes que son... Ah, tendría que salir. Ahora sí. O no, no tiene nada que ver. No. ¿Y qué pasó? A ver, sí, perdón. Vamos a ir a un lado. Eh, documento. Ahí está, me lo bajó. Ah, no, sí, aquí estaba. Ahí está. Ahora sí. Pero chicos, está. Bueno, no sé si ustedes lo abrieron, ¿no? ¿Lo ven ahora? ¿Ven, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, muy bien. Ve, este es el catálogo, y gracias de vuelta, nueva tía, de SKF. Puede haber otros. Este es el que más comercialmente hablamos. Bueno, y él, por supuesto, te da, eh, lo primero que dice, habla del principio para la selección de rodamientos, fíjese. Después te hace un conocimiento general sobre los rodamientos, las nociones básicas de rodamientos, los datos del producto, ¿no es cierto? Producto de ingeniería, todo donde se utilizan, tipo de... Bien. Bueno, acá hablo un poco de los diseños y versiones, datos de los rodamientos, carga, límite, temperatura, límite de velocidad, carga de fricción, montaje. INSOCA, esto, diseño y versión, datos del rodamiento, carga, límite, temperatura, también, rodamientos híbridos, rodamiento de recubrimiento, bueno, accesorio para el rodamiento, manguito de fijación, diseño, Acá te hace las conversiones de unidades, un prólogo, novedades de esta edición, no sé qué edición será. Bueno, bueno, cuáles son actualizaciones importantes de productos, bueno, y te muestran el producto, ¿sí? Información sobre el catálogo y cómo utilizarlo. Acá es donde hay que detenerse para leer, ¿no es cierto? Para hacer un principio de selección de rodamiento, los datos del producto, el índice, caso de uso, selección de un rodamiento para una aplicación, rendimiento de los equipos giratorios, qué significa esto, bueno, Estos son los cuidados. Bueno, después está principio para la selección de rodamiento. Bueno, de vuelta, cuáles son los rodamientos,
proceso de selección de rodamiento, ejemplo de selección de rodamiento. Bueno, esto te da los conocimientos. Lo vamos a ir pasando así rápido, porque a donde quiero llegar es a la parte de la vida. Bueno, habla de todos, nociones sobre los rodamientos, rodamientos axiales, muy interesante por las gráficas que tiene, ¿sí? Terminología, habla de los rodamientos radiales, fíjense acá, está el despiece, la jaula, sellado, tratamiento, cómo se agrupan, ¿no es cierto? Bien. Sistema de designación básica de rodamiento, bueno, cómo se designa el rodamiento SKF, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver. Ve, acá hay otra, es importante cómo están caracterizados los números, designaciones básicas. Bueno, esto es cómo se designan. Tolerancia, acuérdense que es fundamental las tolerancias, que el diseñador después eso tiene que ir. ¿Por qué las tolerancias? Porque el diseñador cuando elige el cojinete tiene que ver cuál es el valor del diámetro, ¿no es cierto? Ya sea el exterior, interior, y bueno, y qué tolerancia debe tener, qué ajuste dar. Entonces, porque él tiene que diseñar el eje, ¿no es cierto? A dónde va a ir el rodamiento. El eje o el árbol. Bueno. Entonces, fíjense, estas son las dimensiones máximas y mínimas de los chaflanes, bueno, y ahí empiezan las tolerancias normales para rodamientos radiales, excepto los cónicos, en este caso. Bueno, esta es la tolerancia que debemos. Ustedes han visto en tecnología tolerancia, ¿no? Sí, ¿Sí? profe, lo vimos. Bien, eso. Bueno, esto también tiene mucho. Vamos a pasar. Ahí habla de las tolerancias. Bueno, seguimos. Este es extenso, redondeo de valores, Almacenamiento, bueno, acá como debemos nosotros tener en cuenta. Fíjense, almacenar, por ejemplo, para evitar deterioro de su rodamiento, almacenar bajo techo, en un entorno sin helada ni condensación, a una temperatura ambiente máxima 40, sin corriente de aire, almacenar en condiciones sin vibraciones. Fíjense, ¿ves? Las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? El tiempo de almacenamiento en función de los tipos de rodamiento, ¿sí? Proceso de selección de rodamiento, rendimiento y condiciones de funcionamiento, que esto es lo que nos va a interesar a nosotros. Tipo de rodamiento a disposición, tamaño del rodamiento, lubricación, que lo vamos a ver después, temperatura y velocidad de funcionamiento, temperatura y velocidad de funcionamiento, interfaz del rodamiento, versión del rodamiento, sellado, montaje y desmontaje. Entonces, ahí empieza un poco el proceso de selección de un rodamiento, ¿no es cierto? Bueno, habla de todo eso. Hay herramientas software de ingeniería, alguno que son muy inteligentes ustedes, buscar algún software de ingeniería, alguien que pueda chusmear y, y traernos para la próxima clase, será considerado. Rendimiento del funcionamiento, factores a tener en cuenta cuando se trasladan las condiciones de solución del rendimiento, y fíjense, el tipo, acá te dice el tipo de rodamiento, la precisión, el juego, y después que son las condiciones de funcionamiento y requisitos de la aplicación. Entonces, te va definiendo por el tamaño, el ajuste,
¿Y qué tipo de? Tipo de rodamiento y disposición. ¿No es cierto? Bueno, esto después se detiene. Ya estamos llegando a lo donde queremos. Las combinaciones típicas de apoyo y rodamiento. Y, bueno, habla de las cargas, la velocidad de fricción. Buen trabajo los de ingeniería. Es una muy... Tamaño del rodamiento. Bueno, ahí también habla. Y acá entramos. Y acá vamos a empezar a hablar de la vida del rodamiento, ¿sí? Y fíjese en la vida nominal de SKF, la vida básica, y fíjese en las ecuaciones. La vida nominal, bueno, estos son los que nosotros como diseñador vamos a tener en cuenta para nosotros definir nuestra vida nominal deseada, ¿sí? Fíjense, la vida es constante, es preferible calcular la vida expresada en hora de funcionamiento utilizando la ecuación y la ecuación esa que habíamos visto, ¿se acuerdan? Día a la sexta sobre 60 revoluciones, donde dice L10 es la vida nominal básica con una confiabilidad del 90% y hablando de millones de revoluciones, que es día a la sexta. Después está L10H, que es la vida nominal básica con una confiabilidad del 90%, hora de funcionamiento. Después tenés la capacidad de carga dinámica básica, la carga dinámica equivalente del rodamiento, la velocidad del giro y el exponente de la ecuación de la vida, que se acuerdan que habíamos visto que es igual a 3 para los rodamientos de bola y 10 sobre 3 para los rodamientos de rodilla. ¿Se acuerdan? Bueno, acá está. Esto es lo que quería llegar. Bueno, y de esta forma defino la vida nominal de rendimiento y a ver si acá habla... bueno, dice, para determinar el tamaño correspondiente de un rodamiento, con la división se indica aquí, compare la vida nominal calculada frente a la expectativa de vida útil de la aplicación del rodamiento mediante la experiencia previa de determinación de dimensiones. O sea, cuando dice expectativa es lo que nosotros deseamos, ¿sí? El diseñador desea. Se presentan las tablas, bueno, debido a la variación estadística, esto habla siempre de la estadística, ¿sí? De la vida a fatiga del rodamiento, solo puede evaluarse el tiempo observado, bueno, estos son lo que digo, la vida nominal básica, bueno, estos son los valores específicos en millones de kilómetros, bueno, acá es lo que a nosotros nos interesa. Y fíjense, ahí habla de los intervalos de trabajo, ahí habla de la probabilidad de falla, en porcentaje, la confiabilidad, la probabilidad de falla, la vida nominal y el factor, que es lo último que estuvimos viendo. ¿Sí? Bueno, eso va a ser lo otro cuando hablemos de los cálculos de las cargas dinámicas. Pero, bueno, esto quiero que lo abran ustedes, lo comiencen a ver, pero fundamentalmente ese punto, no me ubiqué en la página, no me acuerdo qué página estaba eso. Espera que nos vamos a fijar. Catálogo. En la página, anótelo si quieren, en la página 90, 89. A partir de ahí, factor de conversión, unidad de rendimiento, vida útil del rendimiento, y el rodamiento, perdón, hasta la 91. Porque después vamos a ver el cálculo de las cargas dinámicas. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, creo que lo he
se han aburrido un poco porque es estadístico. Bueno, este es la única, el rodamiento, ya los otros elementos ya no son tan estadísticos, sino que ya va a llevar sus cálculos. Pero creo que después les va a gustar más hacer algo estadístico, no los otros que tiene sus vericuetos, por ejemplo, calcular un engranaje y después llevarlo a la práctica relacionándolo con otros elementos. Bueno, duda no voy a decir porque, bueno, hay que leer. Y lo interesante acá que a mí no me interesa que ustedes lo sepan de memoria, nada, que sepan interpretar qué es lo que están buscando y con eso yo ya estoy conforme, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque después lo vamos a aplicar. Ustedes van a tener que seleccionar porque van a dimensionar un mecanismo y donde va a haber un eje, va a haber un rodamiento y van a decir, ¿por qué elegiste ese rodamiento? Y porque esta es una máquina que va a trabajar 24 horas y va a ser parada exclusivamente por urgencia, por decir algo, ¿no es cierto? O si no, voy a hacer una máquina que va a trabajar 4 horas diarias. Bueno, todas estas cuestiones son datos que yo voy a tener y entonces voy a decir, bueno, por eso elegí este rodamiento, porque mi expectativa, mi deseo era que tal, y bueno, entonces el rodamiento cumple con esas condiciones. Eso es lo que pretendo yo de que se interprete. Bueno, la otra clase ya vamos a entrar a ver sobre las cargas. O sea que recién nos vamos a ver el miércoles que viene. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, chicos, los libero. Espero que pasen buena jornada, buen fin de semana y buen día del estudiante. Y ya le va quedando pocos de estudiante, ¿no? Próximo ya van a ser ingenieros, así que va a quedar para la anécdota el estudiante, para las charlas de asado. Dele, profe. Muchas gracias. Y bueno, lamentablemente no se van a poder juntar, pero bueno, algunos hacen alguna trampa, se juntan, toman una cervecita, festejan el día, usen barbijo, y nada, cuídense. Bueno, chicos, que Gracias, tengan profe. buen fin de semana. Buen fin Cuídense de mucho. Chao, profe. Vale. Gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. chao. Cuídese. Buen